Hola gente, sean bienvenidos a otro video en mi canal, otro encuentro técnico, y hoy vamos a abordar el tema de cómo calcular el impacto de la interceptación en el drenaje. Este es un tema que se aborda poco, por eso debes quedarte hasta el final de esta clase para que salgas de aquí con una visión más clara sobre este asunto y también sabiendo cómo calcular esa interceptación. ¿Y cuáles son los impactos que puede generar en nuestra lluvia de proyecto? De acuerdo. Así que quédate con nosotros hasta el final. Quisiera, antes de que empecemos oficialmente aquí, decirles también lo siguiente. Esta clase está siendo producida principalmente para ti que eres ingeniero civil, para ti que eres ingeniero ambiental, ingeniero hídrico, agrónomo, para ti también que eres técnico, para ti que eres arquitecto, que trabajas en el área, que tienes interés en conocer más sobre este campo. Así que esta clase es exclusivamente para ustedes, ¿verdad? Y obviamente aquellos que también tengan interés en participar, sean muy bienvenidos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, también quisiera presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es José Costa. Soy ingeniero civil, magíster en recursos hídricos, energéticos y ambientales. Trabajo en este mercado desde hace 16 años y en los últimos 3 años he estado contribuyendo, compartiendo parte de mi conocimiento aquí en las redes sociales con apuntes, hojas de cálculo, publicaciones, eventos en vivo, eventos online gratuitos, capacitaciones pagas, nuestra especialización de posgrado, nuestra plataforma y mucho más. Entonces, arrojando luz sobre este tema del drenaje para que tú del otro lado tengas el dominio, domines la drenaje urbana con dimensionamientos seguros, con softwares actuales, tengas seguridad para actuar en este mercado en el que tenemos pocos profesionales calificados para trabajar. Y al mismo tiempo tenemos una cantidad innumerable de problemas, oportunidades e inversiones ocurriendo en nuestro país, ¿de acuerdo? Así que si te gusta este tema, ya deja tu like aquí en este video. No sé si lo sabes, pero cuanto más interacción, más YouTube muestra este contenido a otros profesionales. Si conoces a 2 o 3 profesionales que trabajan en esta área, que tienen interés, haz clic en compartir y mándaselo a ellos también. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal para que estés al tanto de todas las novedades aquí también. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá, gente. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos empezar con nuestro tema de hoy. El tema es cómo calcular el impacto de la interceptación en el drenaje. El primer punto que quería abordar con ustedes es el siguiente. ¿Qué es la interceptación? Tal vez ya hayas oído hablar de ello, tal vez ya hayas visto más a fondo cómo funciona, ya sepas incluso calcularlo, o tal vez no. Entonces, un resumen general aquí para que podamos estar hablando el mismo idioma. La interceptación es un proceso natural de retención parcial del agua de lluvia. Esto lo realizan las hojas, los árboles, las copas de los árboles antes de que esa agua de lluvia llegue al suelo. Entonces, imagina que está lloviendo en una región donde hay árboles, hay follaje en esa zona. Entonces, parte de la lluvia que está cayendo está siendo interceptada por ese follaje, está siendo interceptada por ese árbol. Antes de llegar al suelo, obviamente, parte de esa agua se va a evaporar, parte de esa agua será utilizada por el propio árbol, ¿verdad? Y parte de esa agua va a escurrir hasta el tronco, ¿no? Y también llegará al suelo. Bien, entonces, cuando pensamos en la interceptación, tenemos este escenario de un árbol bajo, no una lluvia, una precipitación, y parte de esa agua será retenida por el follaje, ¿de acuerdo? Lo que sucede, amigos, es lo siguiente. Cuando tenemos una lluvia, imaginen el siguiente escenario. Estamos en un campo abierto y solo hay árboles allí, pero no hay casas, no hay edificios. Es un campo abierto con árboles y todo eso. Y empieza a llover en esa región. ¿Cuál va a ser nuestro instinto? Correr a refugiarnos bajo un árbol, a menos que no esté lloviendo con rayos y todo eso. Quizás lo pensemos 2 veces, pero si es una lluvia sin rayos, sin ser una tormenta, vamos a correr bajo un árbol para escondernos de la lluvia, protegernos de la lluvia para no mojarnos allí. Claro, ¿qué pasa en un primer momento?
empezamos a darnos cuenta de que fue una buena elección, porque mira, estoy debajo del árbol y ni siquiera siento una gota sobre mí. Veo que está lloviendo allá al frente, al lado, atrás, pero por estar debajo del árbol no siento la lluvia en mi cuerpo. Pero si permanecemos mucho tiempo debajo del árbol y la lluvia no cesa, ¿qué va a pasar? La parte del follaje que ya recibió un poco de agua es como si fuera un tratamiento previo para recibir un poco de agua. Si la lluvia no para, si sigue llegando más agua, esas hojitas ya no van a poder aguantar más. Entonces pueden ceder, ¿no? Puede haber ahí un escurrimiento por el tronco, ¿no? Entonces empezamos a notar que después de un tiempo empiezan a caer unas gotas más pesadas sobre nuestra cabeza, ¿no? Gotas más grandes. ¿Por qué pasa esto? Justamente por este efecto, ¿no? De ese acúmulo de la interceptación que muchas veces cuando se somete a una lluvia más intensa o más prolongada, no logra soportar ni interceptar toda esa agua y parte del agua también va a atravesar ese follaje y nos va a alcanzar incluso estando debajo del árbol. Claro que de una forma menos dispersa, más concentrada, ¿no? Pero gotas más grandes, acumulaciones de agua mayores también. Bien, entonces, un poco de esta dinámica ocurre naturalmente en este proceso de interceptación. Bueno, con el agua retenida en la interceptación, ¿qué es lo que va a favorecer, no? Es este escenario. Llovió y hay una cantidad de agua ahí que no llegó al suelo, no se evaporó, no se infiltró, ¿no? Cayó sobre el follaje y está reservada temporalmente en ese follaje. Bueno, entonces, esa agua detenida en ese follaje, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer el proceso de evaporación, ¿cierto? Entonces, si tenemos ahí, si tenemos ahí esa agua, ¿no? Detenida en el follaje, tenemos que con el tiempo esa agua se va evaporando poco a poco, ¿de acuerdo? Imagina el escenario de una gota de agua en una hoja. La tendencia es que si no escurre, no resbala y no llega al suelo. Si no es utilizada al 100% por el follaje, se va a evaporar después de un tiempo, ¿ok? Bueno, perfecto. Otro aspecto importante, ¿qué puede variar la capacidad de interceptación? Entonces ya entendí cómo funciona la interceptación del follaje, del bosque, del árbol. Ahora, algunos aspectos pueden impactar en esa capacidad de interceptación. ¿Cuáles aspectos? Vamos allá. El primer aspecto, la intensidad de la lluvia, ¿ok? Porque las lluvias más suaves, ¿no? Con baja intensidad favorecen más la interceptación y la evaporación, porque imagina, empieza a llover de forma débil y prolongada allí. Y parte del follaje comienza entonces a recolectar, a interceptar esas gotitas de agua. A lo largo del proceso puede que ya esté ocurriendo la propia evaporación de esa agua durante el propio evento. Entonces, tenemos que para lluvias menos intensas son más favorables al proceso de interceptación porque dan más tiempo incluso para que esa agua se evapore. Diferente de una lluvia intensa, donde tenemos una intensidad tan alta y es una lluvia rápida, un pico de lluvia, que ahí no da tiempo de evaporar nada. Entonces el aguacero ya alcanza el límite del follaje, ya empieza a llegar al suelo, comienza a haber esa precipitación interna de la que hablamos, pasa por el follaje y llega al suelo. Entonces es un escenario diferente, no favorece tanto la interceptación. Otro punto, el tipo, el volumen, los ángulos de las hojas, todo eso también va a influir en la capacidad de interceptación. Si tengo un tipo de vegetación que es más rala, es decir, que no es tan densa, obviamente la interceptación tiende a ser menor. Si tengo una vegetación que es más densa, que es más cerrada, obviamente la interceptación por metro cuadrado tiende a ser mayor, ¿vale? Entonces, ese tipo de vegetación, el volumen, el ángulo de las cosas, todo eso también influye, tanto para aumentar como para disminuir la interceptación. Otro punto, gente, cuando hay mucho viento, también dificulta la interceptación porque lo ideal es que el follaje reciba esa cantidad, ese pequeño volumen de agua y que mantenga esa agua detenida hasta que ocurra la evaporación. Ahora, si está soplando viento en esa región,
esa hoja que estaba quieta, esa cantidad de agua empieza a moverse y parte de esa agua comienza a caer de la hoja, entonces la interceptación fue muy puntual, pero ese proceso ya se está perdiendo, ¿verdad? Debido a la acción del viento. Entonces, cuanto más viento incida sobre ese follaje, ese árbol, menor será la interceptación, porque parte del agua que estaba allí reservada, retenida en el follaje, empezará a caer de la hoja y llegará al suelo de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, eso también impacta directamente en la interceptación. Otro punto, ¿verdad, gente? Algunas épocas del año van a interferir totalmente en la interceptación. Imagina que en la época de otoño la interceptación va a ser casi nula, porque los árboles ya están todos sin hojas. Entonces el proceso natural allí también nos indica eso. Entonces, cuando tenemos una cantidad, un volumen de vegetación, de hojas en el árbol, tenemos una capacidad de interceptación, llegó el otoño, se cayó todo, se secaron las cosas, se cayó todo. Obviamente la interceptación va a ser casi inexistente, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿dónde puedo usar esta información, este análisis de interceptación? Entonces, algunos aspectos aquí para ustedes. Primero, estudios hidrológicos de cuencas urbanas y rurales, ¿de acuerdo? Así que podemos comparar, ¿no? Las áreas impermeabilizadas y las áreas verdes y las posibles diferencias que tenemos en cada área. Entonces, un área impermeabilizada no va a tener tantos árboles, no va a tener tanta área natural, va a tener más concreto, asfalto, tejas. Ahora, en el área verde tendremos allí una mayor cantidad de vegetación, de árboles, lo que va a favorecer la interceptación y al favorecer la interceptación justamente disminuimos nuestro escurrimiento porque lo que fue retenido en el árbol, lo que fue interceptado en el árbol no cayó al suelo y no se convirtió en escurrimiento, entonces nuestro caudal allí disminuye. Ok, otro aspecto, modelado hidrológico. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, o Swing o HSHMS, podemos insertar parámetros de interceptación en el modelo. Si uno va a ejecutar un modelo de una cuenca geográfica, podemos ser más o menos detallados en ese modelo y cuando tenemos esa información de la interceptación, estamos inclinándonos hacia el lado de ser más detallados allí para intentar representar, ¿no?, la naturaleza ocurriendo en el modelo. Sabemos que el modelo es un modelo, nadie va a representar de forma fidedigna la naturaleza, buscamos una aproximación, ¿no?, con los fenómenos naturales. Entonces, en esa búsqueda por esa aproximación, cuanto más factores calibrados allí, ¿no?, identificados y orquestados en la cadena del modelado, tienden a favorecer más la calidad de ese modelado. Otro punto, dimensionamiento de estructuras de drenaje. ¿Por qué? Mira, si tengo allí más interceptación, tengo menos escurrimiento superficial directo. La regla es clara, ¿vale? Entonces la cuenta tiene que cerrar. Mirando nuestra cuenca hidrográfica, nuestro ciclo hidrológico como un sistema, lo que entra de agua tiene que salir, ¿verdad? Ya sea por infiltración, evaporación, interceptación, escurrimiento, tiene que salir. Entonces, si aumento una parte, por ejemplo, de interceptación, obviamente la parte de escurrimiento disminuye. Así como si aumento la parte de infiltración, también la parte de escurrimiento disminuye. Y si la parte de escurrimiento disminuye, voy a tener menos caudal en mis dispositivos. Otro punto, ¿no? El diseño de drenaje sostenible, los LEEDs o ASUDs, ¿no? Entonces, el Low Impact Development, es decir, las áreas de bajo impacto, soluciones de bajo impacto, ¿no? Principalmente para techos verdes, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios desarrollados sobre techos verdes, ¿no?, que traen estos beneficios de las soluciones también para esta área de drenaje sostenible. Otra área de la hidráulica forestal es la conservación del suelo. Entonces, los proyectos de conservación del suelo en áreas agrícolas, donde sabemos que la interceptación reduce bastante ese riesgo, justamente por el hecho de que cuanto mayor es la interceptación, menos escurrimiento superficial directo tengo y cuanto menos escurrimiento, menor el caudal, menor la velocidad y empezamos a crear un escenario un poco más controlado. Otro punto a considerar,
respecto al cambio climático y la planificación urbana es que a partir de ahí podemos estimar el efecto de la cubierta vegetal dentro de los volúmenes de escorrentía en la cuenca. Mira, si tengo la misma área con una intercepción X, ¿cuál será mi caudal? Si tengo la misma área con intercepción en el eje Y, ¿cuál es el caudal máximo que puedo tener? Por lo tanto, un análisis directo entre estos factores. Belleza. Entonces, ¿cómo podemos medir una intercepción, amigos? Sabemos que podemos medir la lluvia con pluviómetro, pluviógrafo, nuestras estaciones pluviométricas y demás. Pero ¿y la interceptación? ¿Es posible medir una interceptación? ¿No es posible? ¿Cómo se hace? Entonces, les traigo un poco de esta información. Aquí hay un ejemplo de medición. Entonces, son tres tipos de medición acoplados en el mismo sistema para que tengamos una idea de esta interceptación. Aquí tenemos un pluviómetro alejado del área de los árboles, es decir, que no está debajo del área de los árboles. Además, con un radio aquí de la copa de 45 grados, justamente para que si hay lluvia con viento, no sea afectado por esta protección como si fuera una sombra. Entonces, un pluviómetro aquí alejado del área de los árboles. Luego tendríamos que tener una batería de pluviómetros aquí en el área forestada. Entonces, estos pluviómetros aquí dentro de esta área, no solo uno o dos, sino realmente una batería para que podamos extraer una muestra de esa región, ¿verdad? Porque es muy difícil que tengamos la precipitación que pasó por el follaje, la precipitación interna, medida solo con el pluviómetro, es imposible, ¿no? Entonces tenemos que tener una batería de pluviómetros también en esa línea, ¿de acuerdo? Y el tercer equipo aquí también es el medidor directo en el tallo, aquí, mira, directamente en el tronco del árbol, ¿vale? Entonces, es un medidor circular que va a recolectar el agua que está escurriendo por el tronco, ¿verdad? Así que el agua escurre verticalmente por el tronco aquí, entonces en estas bandejitas circulares, ¿no? Todo el perímetro del tronco y también se mide esa agua, ¿de acuerdo? Entonces, medición de lluvia con el pluviómetro externo, pluviómetro interno y también este pluviómetro adaptado aquí, circular, ¿no? O alrededor del tronco del árbol, ¿ok? Entonces, la precipitación total, ¿verdad? La precipitación total es la lluvia total que va a alcanzar esa región. Ahí no hay mucho misterio. Ahora, precipitación interna. ¿Qué es eso? La precipitación interna es aquella que pasó, ¿verdad? Pasó por el follaje y aún así alcanzó el suelo. ¿Por qué? Aunque tenga un árbol, no es impermeable, ¿verdad? Entonces, el árbol tiene sus vacíos ahí en el follaje. Entonces, a veces cae una gota de agua que no tocó ni una hoja ni otra, ni el tallo, fue directo al suelo. Entonces, esa termina siendo una precipitación interna en el sistema y la precipitación escurre por los troncos. Entonces aquí, gente, tenemos justamente esa medición de la que había hablado en los troncos para que sea recolectada y así con eso podemos saber cuánto fue interceptado y cuánto fue escurrido por el propio tronco. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, visto todo esto, ¿verdad, gente? Ahora necesitamos avanzar hacia cómo calcular esa interceptación, ¿no? Para que podamos tener una idea de ese impacto en nuestro drenaje, ¿de acuerdo? Voy a darles una recomendación aquí. Miren el libro de Walter Corichot, Ideología para Ingeniería y Ciencias Ambientales, ¿de acuerdo? Aquí en la página 79, que habla sobre interceptación, queda como una orientación para ustedes que nosotros también extrajimos mucha información de aquí para esta clase, ¿de acuerdo? Así que queda como una recomendación para ustedes, ¿ok? Para ello vamos a seguir un proceso paso a paso utilizando una hoja de cálculo que ya he preparado aquí para que podamos avanzar, ¿de acuerdo? A ver, son unos cuantos puntos, ¿no? Una vez que el agua es interceptada, queda disponible para la evaporación, ¿verdad? Como también vimos allí. ¿Podrías aumentarlo aún más? No, está al límite. Asuma aquí con la rueda del ratón. ¿De acuerdo? Genial. Otro punto a considerar, ¿verdad? La medición de la interceptación mediante pluviómetros es necesaria. La interceptación es mayor en lluvias de menor intensidad. La acción del viento puede interferir en la interceptación.
Así que varios puntos que hemos visto aquí a lo largo de la presentación hasta ahora, ¿cierto? Entonces, el primer punto aquí, chicos, es el siguiente. Para poder evaluar esta interceptación, necesito saber cuál es mi lluvia de proyecto. Y para saber cuál es mi lluvia de proyecto, necesito determinar mi tiempo de retorno, mi tiempo de concentración, mi intensidad de lluvia. Entonces, eso es lo que vamos a avanzar en estos primeros pasos aquí con ustedes. Aquí tenemos un escenario de una cuenca hidrográfica, por ejemplo, donde tenemos un talweg de medio kilómetro de extensión en el talweg, y tenemos un delta H de 5 metros, ¿de acuerdo? Entonces, un desnivel del talweg de 5 metros, lo que me da una pendiente de 0,01 metros por metro, es decir, un 1% de pendiente en mi talweg. Pero podría ser un talweg de 2, de 1. Eso dependerá del caso que vayas a estudiar. He puesto un ejemplo aquí para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la longitud del talweg, el desnivel, la pendiente en metros por metro, en porcentaje. Otra cosa que tenemos que asumir es el tiempo de recurrencia. Mi proyecto aquí es de microdrenaje, entonces vengo aquí y elijo microdrenaje. Mi proyecto es de macrodrenaje, ya cambió el tiempo de recurrencia a 50 años, ¿ves? Mi proyecto aquí es para grandes corredores de tránsito, 100 años. Mi proyecto aquí es para áreas de bomberos, hospitales, 500 años. Riesgo de pérdida de vida humana, 100 años. Entonces aquí hay una referencia, ¿verdad? De tiempo de recurrencia, que incluso está en el manual de drenaje de la Municipalidad de Sao Paulo. Así que les dejo esa indicación también. Como no tenemos una norma de proyecto, cada manual tendrá una tabla un poco diferente, pero tal vez no se aleje mucho de estos valores que encontré en esta tablita que les preparé. ¿De acuerdo? Entonces, tiempo de recurrencia. Recordando que el tiempo de recurrencia es el inverso de la probabilidad. Entonces, si estoy usando un tiempo de recurrencia de 100 años, quiere decir que hay un 1% de probabilidad de que ocurra un evento igual al de mi proyecto o mayor ya en este primer año. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Perfecto. Siguiente paso, personal. Tiempo de concentración. Aquí está descrita la ecuación de Kirchhoff, que es una ecuación bastante robusta para áreas pequeñas, rurales, urbanas, funciona muy bien. Aquí tenemos la L, que es la longitud del talweg, y tenemos el DH, que es el desnivel del talweg. Y aplicando esta ecuación llegamos aquí al tiempo de concentración de 13 minutos. Bien, ese es el tiempo de concentración. Hecho esto, vamos a calcular entonces la intensidad de lluvia aquí para este ejemplo. Incluso voy a marcar para ustedes aquí este ejemplo de la ciudad de Piracicaba. Piracicaba, belleza. Bueno, lo que pasa es que lo puse aquí porque ya está la imagen del club, la cual ya se encuentra disponible en este momento. No sé si el club está en la computadora del video o si tal vez está guardado en algún otro lugar, pero por ahora la imagen del club ya está aquí, visible para todos. No tengo todo, pero hay varios videos aquí en el canal, ¿no? En los que hablamos del club. Entonces, es una herramienta con la que podemos calcular aquí la intensidad de lluvia basada en los parámetros que encontramos. Esta herramienta es para cada región. Por ejemplo, aquí tengo la ecuación de lluvia que está compuesta por K veces TR elevado a la A dividido por T más B elevado a la C, ¿verdad? Perfecto. Ahora, el TR ya lo tengo, que son mis 10 años aquí, que ya vi. Mi T, que es la duración de la lluvia, se va a igualar al tiempo de concentración, que son 13 minutos. Ahora, el KBC no lo tengo y para determinar ese KBC, entonces voy a trabajar con un club, ¿no? Encontrar la ciudad de Piracicaba y ya me presenta estos parámetros aquí, ¿de acuerdo? Colocando estos parámetros en la ecuación, que incluso esta ecuación aquí tiene otros parámetros, pero aquí en la ecuación se están usando estos coeficientes, así que no hay problema. Entonces, colocando aquí estos parámetros, llego a una lluvia de 142,65 milímetros por hora, ¿de acuerdo? Esto aquí es la intensidad de lluvia, nota que está
por unidad de tiempo, entonces es la intensidad de lluvia. Después tengo aquí la lluvia de proyecto. ¿Qué va a ser la lluvia de proyecto? Es la intensidad multiplicada por la duración de mi lluvia. Entonces aquí estoy utilizando mi tiempo de concentración como la duración. Así que aquí voy a tener básicamente 32,75 milímetros de lluvia total. Lo que llovió en esta región en ese tiempo de 13 minutos. Lluvia total. ¿De acuerdo? 32,75 milímetros. Bien, ahora tengo un factor que se llama capacidad de interceptación específica. Este valorcito aquí, según la literatura, varía de 0.1 hasta 0.7. Cuanto más bajo es este valor, gente, más a favor de la seguridad están siendo. Cuanto más alto, menos a favor de la seguridad están siendo. Existen algunos trabajos bastante profundos en esta área sobre estos parámetros y aquí en la tabla ya está ese rango de 0.1 hasta 0.7. Vamos a adoptar aquí un valor de 0,2 milímetros como capacidad de interceptación específica que está representada aquí por la sigla SE. ¿De acuerdo? Siguiente punto aquí, gente. Ahora vamos a determinar el IF. Déjenme solo corregir para que quede IAP aquí. Fuerza Aérea India, ¿de acuerdo? ¿Qué significa IAF? Índice de área foliar. ¿De acuerdo? Índice de área foliar. ¿Está bien? Por ejemplo, es una tasa que tengo por metro cuadrado de superficie de terreno cubierta por vegetación. Entonces, si tengo un índice de 4, significa que tengo un área de 4 metros cuadrados de vegetación por cada metro cuadrado de suelo. Entonces, observa que aquí ya hay una tabla también que aparece en el libro de Colichón, que es bastante básica, y el IAF medio aquí para bosques, campos y pastizales, cultivos agrícolas anuales, sabana. Entonces hay algunos valores. Obviamente, el de bosque termina siendo mayor. Así que imagina un bosque cerrado de vegetación. Esa protección y esa interceptación, y por lo tanto el índice de área foliar también termina siendo mucho mayor. Así pues, aquí tenemos estos valores. En la hoja de cálculo ya he incluido los campos y los pastos, ¿verdad? Cultivos, bosques para cada elemento. Ya tengo mi LAI, índice de área foliar promedio, ¿de acuerdo? Índice de área foliar promedio. Por ejemplo, si ese es mi caso, ya tengo aquí una pequeña cantidad de dinero para el bosque en el que voy a trabajar. Y con esto personal puedo calcular entonces la capacidad de interceptación de la vegetación, ¿verdad? Entonces, para calcular esta capacidad de interceptación de la vegetación, que es mi SC, voy a utilizar aquí mi SE, que será 0.2 milímetros, multiplicado por mi LAI, que será el tipo de cobertura, es decir, el índice de área foliar de 6 para bosque. Hecho esto, tengo 1.2 milímetros. 1.2 milímetros, que será la capacidad de interceptación. Cuando miro entonces mi lluvia, ¿verdad? La que alcanza el suelo, ¿cuál será la lluvia que llega al suelo? Será la lluvia total menos lo que fue interceptado. Ok, entonces, si tomo aquí mi lluvia total, que es de 32,75 y le resto lo interceptado, voy a tener aquí mi lluvia que alcanza el suelo de 31,55 milímetros. Por lo tanto, esa será mi lluvia, la que llegará al suelo, que tiene el potencial de convertirse en escurrimiento superficial directo y que impactará directamente en mis sistemas de drenaje, los cuales he proyectado para mi región. Entonces, observa que de 32,75 de lluvia total, solo 31,55 es lo que llegará al suelo, debido al proceso de interceptación que tenemos en el camino. Entonces, recapitulando, personal, aquí tenemos algunos datos. De entrada en la cuenca, determinamos el tiempo de recurrencia, el tiempo de concentración,
la lluvia de proyecto, calculamos la lluvia total, determinamos el coeficiente SE de capacidad específica, definimos aquí nuestro índice de área foliar, de bosque, y después calculamos la interceptación de la vegetación y por último, cuál es la lluvia que llega al suelo, ¿cierto? Bien, ahora, ¿dónde puedes profundizar en este tema? Mira, tenemos una plataforma de capacitación que se llama Sobre Aguas. Dentro de esa plataforma tenemos un curso de hidrología básica para ingenieros y aspirantes. Y dentro de ese curso tenemos un módulo que justamente es el módulo 1, donde ya tienes acceso a este material. Entonces, fíjate que estamos dentro de la plataforma Sobre Aguas. Hay varios cursos, ¿verdad? Y aquí tenemos el curso de hidrología. Al hacer clic en él, tengo aquí varias clases ya incluidas, incluso sobre interceptación, que es una clase un poco más extensa. Aquí también mostramos los métodos, ¿verdad? Que puedes utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos todo este material disponible, incluso con apuntes también para los alumnos, ¿de acuerdo? Todo esto, chicos, es importante para que puedas profundizar porque realmente la gente ha aprendido mucho en la plataforma. Y aquí cada vez más estamos difundiendo este trabajo para quienes quieren dominar el drenaje, dominar las técnicas con dimensionamiento seguro, aprender el software. Así que está disponible. Además, dentro de nuestra plataforma también vamos a poner a disposición esta hoja de cálculo que estamos utilizando y otras 90 y tantas hojas de cálculo. Aquí hay 92 hojas de cálculo dentro de la plataforma para que puedas descargar todo este material. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ya quería agradecerles por su atención. Espero que la clase haya contribuido un poco para ustedes, que esta visión de interceptación haya aclarado un poco estos temas. Si tienen cualquier duda, déjenla aquí en los comentarios para que la recibamos. Si aún no le has dado like al video, deja tu me gusta, eso ayuda a divulgar el material. Compártelo con uno, dos o tres colegas, ¿de acuerdo? Y suscríbete al canal para que estés al tanto de todas las novedades que publicamos diariamente. ¿De acuerdo? Eso es todo. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.